Nuestro invitado preside CUTSA de hace más de 2 décadas, es amigo y asesor honorario del presidente Tabaré Vázquez y fue muy crítico desde el principio con el proyecto que se piensa realizar en la avenida 18 de Julio por parte de la Intendencia. Recibimos a Juan Salgado. Buenos días, ¿cómo estás, Salgado? Un gusto. ¿Cómo andas, Juan? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Igualmente. Bien, la propuesta de la Intendencia incluye retirar los vehículos particulares, ensanchar las veredas, colocar una bicisenda central y que solo circule por la avenida principal una línea semidirecta de ómnibus eléctricos. ¿Cuáles son los reparos que tiene usted con este proyecto? Porque dijo que es peor que el corredor Garzón, Sí. que eso nos da un miedo a todos. Yo quiero aclarar realmente cuál es nuestra posición. Primero, no estamos en contra, ni vamos a estar en contra de cualquier acto o cualquier proyecto urbano que se lleve adelante y que mejore la ciudad y que mejore la movilidad fundamentalmente. Lo que sí nosotros decimos, por eso no es estar en contra, sino estar estudiando desde el punto de vista de la práctica. Está claro que ya tuvimos experiencias que estos proyectos no se hacen atrás de un escritorio. Estos proyectos los hacen o los programan primero ingenieros, gente, pero después hay que llevarlos a la práctica. Y no en Uruguay, en el mundo, todos los proyectos de movilidad de una ciudad, el mayor tiempo en el proceso entre que aparece la idea y se inaugura, lo lleva justamente la parte previa a iniciar el proyecto, donde ahí hay que hablar con todos los actores. Y hablar con todos los actores es hablar con todos. Desde el comerciante, con los comerciantes, el omnibusero. con los comerciantes más grandes, con los más pequeños, con el transporte, con los pasajeros, pero no con los habitantes, con los que viven en ese momento ahí, pero además con los pasajeros. Ahí vemos la foto de cómo quedaría, pero... Hay un tema, perdón, Noli, para los ómnibus, ¿no? ¿Eh? Que hay un ómnibus no rebasan equivocado ahí, ¿no? O sea que va a haber fila... No rebasa, pero por eso hay que hacer consultas y hay que... a ver, no hay que empezar por los anuncios. De la experiencia, está basado en experiencias en otros países. Está basado en experiencias en otros países, en otras ciudades muy distintas, evidentemente, por eso cualquier proyecto se puede traer el proyecto aquí, pero después hay que adaptarlo a nuestra idiosincrasia. Nadie los llamó a ustedes para preguntarles nada. No. Esto es totalmente diferente. Yo cuando digo que esto es peor o puede ser peor tal cual está anunciado que el corredor Garzón, lo digo en el sentido de que evidentemente si cometemos la cuarta parte de los problemas y de las fallas que se cometieron en el corredor Garzón, en la principal avenida, en 18 de julio, donde hay miles y miles de personas por día circulando y viajando, va a ser muchísimo peor. Va a ser un caos que no solamente es para la zona que sigue siendo hoy, para la zona de Colón y de Garzón. Va a ser un caos para todo Montevideo. Ahora, hay una diferencia. ¿No? Me gusta decir lo bueno y me gusta decir lo malo. Hay una diferencia. A nosotros el intendente nos llamó, nos dio determinados datos de esa idea, cosa que nos pareció bien, y nos dijo, bueno, estúdienlo. Fíjense en los flujos de gente, fíjense desde la práctica, desde lo que estamos pidiendo nosotros y lo que nosotros pedíamos en el corredor. ¿Qué nos pueden aportar a esta idea? Nos pusimos a trabajar. No es un trabajo que se hace para hacerlo a conciencia realmente y sacarlo del escritorio, hacerlo en la calle. Hay que hacerlo y lleva su tiempo. Hay que saber cuáles son las paradas y qué infraestructura tendrán esas paradas fuera de 18 de julio. Acá el proyecto más grande y las obras más importantes van a tener que ser fuera de 18 de julio para que al final termine llegando a cumplirse esa foto del ómnibus doble yendo por el tramo. Por ejemplo, las paralelas. El tramo de 18 de julio es el lugar más pequeño de todo este proyecto. Nos puso en conocimiento del tema, nosotros lo estudiamos y hace pocos días le entregamos al intendente cuáles son algunas de nuestras conclusiones de una idea que creo que ni siquiera es una idea total, porque es más, se habla de un 103 que vendría de Camino Maldonado y que es el que entraría en 18 de julio.
Ese 103 no solamente va a tener, por ejemplo, estos son números ya reales, no solamente va a tener que en 2 horas de transbordo, las horas pico, entre las 7 y las 9 de la mañana, en Beloni vamos a tener casi 5.000 personas para hacer transbordo. O sea, son casi 5.000, no son... Esto no es a ojo de buen cubero. Y lo que yo estoy diciendo es para aportar, tratando de ser recíproco con el propio intendente que nos dio la participación de poder hacer esto. Pero después, resulta que va a haber otra central de transbordo, porque tiene que haberla, en Pan de Azúcar, que allí también va a hacer transbordo con todos los recorridos que vengan de Camino Carrasco, el 105, el 109. Pero ¿qué pasa? En determinado momento, en la terminal de Beloni, no va a dar abasto los que vienen de Camino Maldonado y los que vienen de Beloni, el 106, el 110, son todos recorridos de mucha gente a esa hora. Por algo va a haber 5.000 personas. Entonces va a haber que poner coches especiales dobles para Pan de Azúcar. Porque si no, los coches a Pan de Azúcar van a llegar y no van a poder parar. Y ahí vamos a tener 2.000 y pico de personas más. Eso no se mencionó cuando se anunció el plan, o sea, por ejemplo. Por eso, porque yo creo, lo digo en reconocimiento que nos dieron la oportunidad, pero yo creo que se empezó por el final. Se empezó por los anuncios, por eso me salió aquel día cuando... por un lado el intendente dice, bueno, estudien esto que quiero ver que hay, y por el otro lado veo los anuncios y digo, bueno, entonces despacito por las piedras. No podemos empezar por los anuncios, tenemos que empezar por todo el trabajo, y ya digo, nosotros vamos a estar de acuerdo con y con todos. Tabaré Vázquez fue intendente, ¿usted no le ha comentado estas cosas a Vázquez? Yo trato, lo dije, será difícil de creer, pero realmente en esos código de amistad que tenemos, yo de transporte debe ser del único tema que no hablo con el presidente. No, pero usted es de la ciudad, más que de transporte. No hablo, podrá haber alguno y decir, en algún momento decir, ¿y la gente a 18 de julio va a ir a comprar en bicicleta? O sea, las bicisendas, de las cuales nosotros... como transporte, estamos de acuerdo. La movilidad del Partido Colorado dijo que se termina ahí la parte comercial. Que se destruye definitivamente. Bueno, yo, sin entrar en el tema de los comercios que no me corresponde, me parece que por la experiencia que yo conozco de toda mi vida, desde chico, el transporte era el que o le daba un éxito a un kiosco porque tenía la parada al lado, o si corrían la parada el kiosco desaparecía. Entonces, yo creo que esto es muy sensible para el tema comercios también de la zona. Pero además, lo que tiene que quedar claro, nosotros no estamos contra las bicisendas, al contrario. Cuanto más lugares de bicisenda en Montevideo, que los circuitos lleguen a las universidades, está bien, porque los dos, vamos a decir, para ir a trabajar o para ir a estudiar se utiliza, pero más se utiliza para recreación, para deporte. Yo no creo que sea tan fundamental una bicisenda en 18 de julio. Hicimos alguna, para no quedarnos solo nosotros, hicimos alguna consulta a la Unión Internacional de Transporte Público, es la UTP, tiene más de 100 países afiliados, es una organización mundial. Y bueno, como un comentario primario nos dice que no están para nada de acuerdo que la seguridad de una bicisenda en el medio de lo que va a ser, con ómnibus articulados además, en 18 de julio no cumple con las normas mínimas de seguridad si no tienen vallados o no tienen situación. Entonces, lo que estamos tratando es justamente de aprovechar ese espacio que nos dieron. No me van a ver nunca a mí decir que en esto no tuvimos participación como no tuvimos en Garzón. Y lo que estamos tratando de hacer es decir, bueno, vamos a bajarle las revoluciones, vamos a ver cómo puede ser, cómo se van a hacer las infraestructuras. El proyecto que nos llega a nosotros tiene en cuenta todo lo que es Camino Maldonado, Camino Carrasco, Beloni, pero no tiene en cuenta el resto de los ómnibus que vienen de Pocitos. No tiene en cuenta los coches que vienen del 183 de Paso Molino. Claro.
Entonces no tiene en cuenta de que tiene que haber una terminal de transbordo en Tres Cruces, y como sería impresionante la cantidad de gente que debería de ser esa terminal, hay que hacer otra en 18 y Fernández Crespo. Más bajada tiene uno que si fuera... Entonces, otro de los temas que lo dice también la UITP, y lo decimos todos nosotros, el transbordo compulsivo tiene que tener un valor agregado para el que lo tiene que hacer. ¿Cuál es el valor agregado? Si yo vivo en el Montevideo rural y para sacarme de ese lugar y llevarme a una zona donde tengo transporte para todo Montevideo, tengo que subirme a un local y llegar hasta ahí y subirme a otro ómnibus, eso es un valor, es un buen valor que tengo para poder hacer ese transbordo. Ahora, bajarme en la mitad o en las 3/4 partes del viaje, en un lugar donde va a haber cientos y cientos de personas. Esperar 10 minutos. Donde, por eso las cosas no se hacen en el escritorio, donde no vamos a tener una cintita que el que llega primero se sube primero. Va a ser un caos. Va a ser un caos. Descontrol. O sea, es eso, no es una crítica, es decir, vamos a empezar por otro lado y que sea constructivo. Además, si me permiten, hay otra cosa. Nosotros concebimos, o nos parece, que en Montevideo hay un gran proyecto, desde hace mucho tiempo, que tanto se habló que yo digo que iba a la escuela cuando escuchaba hablar del proyecto Avenida Italia. Todos lo escuchamos. Sí. Ese gran proyecto, que yo creo que cada vez podemos estar más cerca de que... El túnel, bueno, puede ser el túnel. Ahora, el túnel, 18 de julio, son parte, o deberían de ser parte de un proyecto que trascienda gestiones, que trascienda un periodo de gobierno. Y global, ¿no? Y que fuera un proyecto nacional y que además fuera un proyecto metropolitano. Bien, sí, llegamos a hacerse el Mundial 2030, seguro que llegamos con todo eso. Porque lo pide y está cerca del estadio, además. Juan, ahí seguro que hay cambios. Yo apuesto a que vamos a hacerse. Bien. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos un problema con Paraguay. Si Paraguay está o no. Juan, te quería preguntar por la STM, ¿no? Porque en julio se bajaron 2 pesos, se aumentó la diferencia. Eso hizo que creciera, según las estadísticas, ¿no? En noviembre, del 14 en noviembre al 39% de uso en agosto. ¿Cómo se sigue incentivando el uso? ¿Cuál puede ser ahora, cuando se viene un aumento capaz en enero? Hay que seguir por ese camino. Es verdad, se triplicó en este periodo, en este poco tiempo. En 10 años no llegamos al 10%, la utilización de la tarjeta, y ahora en 2 años se triplicó, estamos en el 40%. ¿Qué hicimos? No hay que pensar mucho. Bajamos el precio, incentivamos por el precio y le dimos comodidad a la gente que en cualquier lugar, en cualquier centro comercial de red de pagos, pueda cargar. Hay más de 2.200 locales. Bueno, tenemos que seguir en ese camino, tenemos que seguir incentivando, abaratando el precio para que la gente utilice la tarjeta STM. ¿Más diferencia todavía? Y llegar, más diferencia, para que la gente termine en un número que sería totalmente razonable, creo que es el 70%. ¿Pero puede ser, ese es el número. ¿Que en enero aumente el boleto solamente en efectivo? ¿Es una idea eso o nada? Yo quiero hablar primero de todo lo que vamos a hacer para tratar o de que no aumente o de que aumente lo menos posible, y no le quiero poner fecha porque somos los, para decirlo de alguna manera, igual interesados que el propio intendente que el precio del boleto se contenga. Bien. Juan, hace un ratito Jaime te preguntaba si hablabas como asesor y amigo de Tabaré Vázquez y el ex intendente además de este cambio en 18. Dijiste, de los pocos temas que no he hablado con el presidente. ¿De la renuncia de Sendik sí? No. Alguien no te creyó, me parece, se le cayó Es el suspenso de la... No, nada, con todo lo que pasó y la previa, si renunciaba, si no renunciaba. Inclusive cuando has tenido algún encontronazo con Sendik en algún momento. No, cuando lo tuve que tener, porque en aquel momento dijo algo que era absolutamente, no era cierto, lo dije. Pero no lo conversamos, primero porque soy yo el que facilito a no conversar esas cosas, porque además de ser amigo, sé que por este tiempo es presidente, después seguiremos siendo amigos. Entonces, bueno, pero con alguien él también lo tenía que conversar, claro, al ser el asesor. Sí, pero hay de algunos temas que, como tú me preguntas, y yo sí sé
te tengo que responder, porque no sé decir que no. Prefiero no saberlo y no conversarlos, así. ¿Te parece que él se sintió aliviado con la renuncia de Sendig y se descomprimió la situación? Ya que yo creo que con esta situación que cambió en muchos aspectos, en los aspectos de que al final había algo que estaba muy trancado, pues, vamos a decir, en las cosas que a los uruguayos nos interesa, que salgan, hay leyes, hay cosas. Yo creo que sí, que destrabó y que eso es una cosa que la sentimos todos, pero es natural y es mi opinión en ese caso, ¿no? La semana pasada el semanario Búsqueda publicó una nota que a muchos pudo llamarle la atención, donde uno de los principales representantes de la masonería en Argentina hablaba de Tabaré Vázquez, hablaba de cómo él de alguna manera representa el arquetipo de la masonería y de alguna manera se mostraba mucho más abierto a lo que habitualmente la opinión pública concibe de la masonería. ¿Ha cambiado un poco eso? ¿Es menos secreto? ¿Se sabe que usted es masón? ¿Eso lo ha acercado más a Vázquez? No, cada uno tiene su forma de ser y seguramente la masonería tiene una forma de actuar donde hay gente que quizás hasta sin ser masón tenga esas actitudes. O sea, me parece que, yo lo he dicho, yo no lo veo como algo que sea, que no se pueda hablar, al contrario, son parte de la sociedad. Así que ni me acerca, o sea, lo que nos acerca es un vínculo absolutamente personal y familiar, más que solamente personal. ¿De qué cosas lo consulta Vázquez? ¿Sobre qué cosas hablan? Yo se las digo a él. Hablamos de muchas cosas. No, pero tiene que ver con el tema de la política, tiene que ver con el tema... Exacto. De la vida, yo creo que un presidente que por una cuestión natural tiene que, de alguna manera, alejarse a veces porque está un poco alejado por su propio trabajo, es muy bueno que tenga determinadas personas donde pueda hablar, que esas personas evidentemente no tengan opiniones interesadas, por eso hay temas que no se hablan, y yo creo que fundamentalmente por el sentido común, porque hay cosas que son buenas, opiniones de sentido común que son buenas, qué es lo que está pasando, qué es lo que siente alguien o algún colectivo que... A veces hay cosas que solo te las puede decir un amigo, además, ¿no? Que nadie más te las puede decir, salvo un amigo, que nadie se anima a decírtela. O alguien que no tiene ni va a tener ningún otro tipo de interés. No solamente personal, sino que además no está evaluando si le cae bien o no le cae bien. O sea, a mí me interesa en lo personal que le caiga bien. En lo laboral no, porque ni estuve, ni estaré relacionado en lo laboral. ¿No le picó el bichito de la política? No, ¿saben que no? Aparte, conociendo cada vez menos. Pero como que se está poniendo repelente para el bichito de la política. Al revés, me parece que se va alejando. Pero se pueden hacer como asesor, cosas. por ejemplo, la renuncia del vicepresidente, ¿le parece que fue un alivio para el gobierno de Vázquez? No, por eso me parece que sacó tensión. Que destraba, saca tensión. Creo que era algo que era totalmente... vamos a decir, necesario en un momento para empezar a trabajar. ¿Pero usted tenía expectativas en Sendig como figura política? Bueno, yo tengo expectativas en muchas de las personas jóvenes que están en política, no solamente en el Frente Amplio. Si hay alguien que tiene la oportunidad de estar en política, que ha tenido la oportunidad de tener votos como para llegar, que son los que hay que respetar en definitiva, ¿no? Yo hago una gran diferencia entre los que ponen a dedo y los que en definitiva tienen los votos. Vota la gente. Y tienen esa oportunidad en una edad joven para que la gente les dé la oportunidad y confíe y los ponga en el banco de prueba. Yo confío, o sea, yo tengo expectativas de que esa gente joven, porque serán los dirigentes que dentro de algunos años estén al frente. Entonces, siempre hay que tener expectativas sobre la gente joven. Y de la gente joven va a salir un grupo que va a seguir adelante y van a salir otros que van a quedar en el camino. Eso es la vida. Juan Salgado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Tenemos que actualizar los datos del tiempo.